de hoy. Yo me llamo Ramón Domínguez, soy socio de un estudio que se llama Rivadeneira Colombara Segers. Hoy en día los estudios tienden a sacar un poco los apellidos y se llama RCZ, ¿ah? en la tendencia mundial. Esta conversación surgió a propósito de una inquietud que he tenido hace mucho tiempo. Yo me dedico mucho al derecho laboral, a la litigación laboral y asesoría laboral y también civil. Y trabajo desde hace 27 años, me recibí muy joven de abogado en la Universidad de Concepción, después me vine en el año 2005 a Santiago y he trabajado con muchas empresas, tanto del sector público como del sector privado, y me considero una persona bastante inquieta y me gusta hacer cosas, me gusta interactuar, me considero muy sociable y conversando con Matías, también con Pablo Rosales, que también estuve conversando el tema. Yo trabajé con Pablo porque yo era abogado del Hotel Araucano, cuando Pablo era gerente de Hoteles Carrera S.A. y ahí nos conocimos. Y le dije, mira, considero que las empresas de outplacement son para nosotros los abogados una ventana para gente muy importante y para gente que es muy, muy interesante de conocer ahora, en el futuro y siempre, e intercambiar opiniones. Y nosotros poder también dar una visión de lo que está pasando y inquietudes que me han surgido. Y una inquietud que me surgió fueron dos cosas. Primero, que me he dado cuenta en el desarrollo de mi profesión, que los ejecutivos de cierto nivel alto, en algún momento dado, como que no se dan cuenta de que también son trabajadores y que en el momento en que ven enfrentados algunos problemas de carácter laboral, ahí se dan cuenta de que el Código del Trabajo y las normas laborales también les son aplicables. Y muchas veces vamos a tratar de ver algunos ejemplos, algunos casos, algunas situaciones, y nos van a poder permitir detectar por qué surge esta inquietud, y a ver si podemos compartir algunas opiniones dentro de esto trato que no sea una lata. No quise hacer un PowerPoint, porque nosotros los abogados somos re malos para hacer PowerPoint, ¿ah? Los PowerPoint de los abogados terminan siendo al final lo mismo que tengo escrito pasado a un PowerPoint. Entonces al final son súper malos. Y en segundo lugar, el segundo tema es que también a partir de las empresas de outplacement, muchos ejecutivos terminan haciendo emprendimiento. Entonces la segunda parte que yo quería ver era como algunos consejos o algunas cosas que me surgen para aquellas personas que van a emprender, de algunas cosas que me han tocado tanto como asesor de empresas como también en la oficina en que yo he estado, que he sido socio, también que me han tocado en mis propios desarrollos personales. Yo tengo una sociedad de abogados, tengo algunos trabajadores y también una pequeña empresa también que también me han surgido algunos problemas que uno tiene que no equivocarse y que son buenas verlas desde la partida, porque cuando la empresa ya crece, ya vienen los problemas más grandes, entonces hay que tratarlos de ver desde la partida. Primero, quiero situar un poco el derecho laboral. La verdad es que el derecho laboral siempre en Chile fue tratado como el pariente pobre del derecho. ¿Ah? En los estudios de abogados siempre era como, oye, voy a ver esta cuestión laboral, te la voy a entregar así. Oye, el abogado no quería verlo. Generalmente los grandes abogados, los más pomposos, eran los temas civiles, los temas tributarios, los temas, ¿no es cierto?, contractuales importantes, ustedes conocen los M&A, todo eso. Y el tema laboral era como, oye, vémelo aquí, véme el temita laboral. Por un lado, el tema laboral en Chile no es tan viejo como ustedes piensan. El primer Código del Trabajo en Chile es del año 1931. Antes del año 1931 en Chile nos regíamos por normas del Código Civil y por algunas leyes, o sea, había poco preocupación por la cuestión laboral. Solo en el año 1931 surgió el primer Código del Trabajo con algunas leyes laborales que existieron y después empezaron a desarrollar, y lo que tenemos actualmente data del Decreto Ley 2200, ¿no es cierto?, aproximadamente de la década del 80, año 78, ¿no es cierto?, con las modificaciones que fueron surgiendo. Después, con el advenimiento, ¿no es cierto?, de la democracia, vinieron todas las modificaciones que ustedes conocen, quedando algunas cosas antiguas, y las grandes reformas de la reforma laboral, ¿no es cierto?, del año 2009, en la reforma laboral vieron los procedimientos tan importantes como los de tutela de derechos fundamentales, algo de eso quiero hablar, y también en la ley 19.010 y la última reforma que fue la reforma a la negociación colectiva, que tuvo menos impacto al final de lo que uno pensaba, fundamentalmente algunos temas en los servicios públicos. Pero lo que quiero destacar es que a partir de la década
más o menos del año 2000, el derecho laboral empezó a tener más importancia en las empresas y hoy en día es una especialidad y por tanto tiene mucha relevancia. Y yo diría que en cualquier proceso de compra de empresa, yo siempre digo, en el proceso de compra de empresa la pregunta es la pregunta tributaria, por supuesto la pregunta corporativa y la pregunta laboral. Esas son las preguntas fundamentales. Pero ¿qué pasa con los ejecutivos? Mi experiencia me demuestra que los ejecutivos en general se detienen poco a pensar en el tema laboral. Como que el código del trabajo es para los ejecutivos, para los trabajadores de otro rango, y como que a mí no me toca el código del trabajo. Como que yo soy más bien parte de los dueños. Formo parte de la plana ejecutiva y por lo tanto para mí el derecho laboral no es tan importante. Y cuando vienen los problemas, entonces que yo me preocupo, mi contrato de trabajo, al parecer sí yo me rijo por el código del trabajo y sí tiene importancia para mí. Por ejemplo, voy a empezar a dar algunos ejemplos para que nos demos cuenta. Por ejemplo, la indemnización por años de servicio. Muchas veces ustedes van a ser contratados y le llega una carta de oferta. Y las cartas de oferta son muy lindas, ustedes dicen que usted va a ser objeto de una indemnización sin límite de años, le vamos a dar un bono, ¿no es cierto?, por meta, estos bonos van a ser de acuerdo con criterios de evaluación, criterios que no están señalados, ¿no es cierto?, le vamos a dar vacaciones más allá de los 15 días, le vamos a dar 20 días, ¿no es cierto?, de vacaciones, le vamos a dar otra serie de beneficios, etc. Lo primero que hay que decir es que la carta de oferta no es el contrato. Así que mucho cuidado, las cartas de oferta que ustedes reciben, que son muy bonitas, ténganlas, pero esas cartas de oferta no tienen valor. Lo que manda, esta es como la regla de oro, lo que manda es el contrato. Así que todas las palabras son bonitas, pero todas estas palabras tienen que quedar en el contrato. Primer tema fundamental para el Ejecutivo, la indemnización sin tope. Ustedes saben que el Código del Trabajo en el artículo 172, 173 establece que la indemnización por año de servicio tiene un tope de 90 unidades de fomento, que para el Ejecutivo actualmente calculemos la unidad de fomento, ¿no es cierto?, es bastante baja, 2.600.000 más o menos por año. Salvo, ¿cierto?, que en el contrato de trabajo, en virtud de la convención en términos sencillos es acuerdo entre trabajador y empleador, se establezca que, dice en la cláusula, ¿no es cierto?, para efectos de la indemnización, se estará a la última remuneración mensual del trabajador. Si dice el contrato de trabajo se estará a la última remuneración mensual del trabajador, entonces quiere decir que no se aplica el tope de las 90 unidades de fomento. Pero si eso no dice en el contrato de trabajo, mala suerte, cuando ustedes son despedidos, aparecen, ¿no es cierto?, muchos se han encontrado. Yo encontré el caso, por ejemplo, del gerente general de una empresa automotriz internacional enorme, que después de 15 años de contrato de trabajar para la empresa, me mandó su contrato y le dije yo, oye, tú no tienes la cláusula de indemnización sin tope. Es que nunca me fijé, es que no era tema. Es que es tema. Es tema. Tienes que fijarte, ¿no es cierto?, y no valen las promesas. Entonces, primera cosa, por ejemplo, que puede ser muy menor, todo tiene que estar en el contrato de trabajo. No sé si quedó claro, carta oferta no vale, todo tiene que estar en el contrato de trabajo. Los bonos, me voy a detener después del tema de los bonos. En segundo lugar, la indemnización por años de servicio, que es muy, muy importante, ¿no es cierto? Y tiene que estar contemplada en el contrato de trabajo. Ramón, sí. Espérate, para llevar un orden, yo en esta vez, Caro, hazla en vivo, pero si quieren escríbanme sus preguntas y así voy moderando yo. Sí. Pregunta, tú hablabas de que la carta oferta no es, ¿cómo se llama? No es contrato. No es vinculante. No es vinculante, ya. Pero tú cachai que casi el herrero cuchillo palo, cuando tú llegas a la empresa, generalmente, o sea, no sé, me tocó la última vez, digamos que estábamos como en la mitad del campo de batalla y por lo tanto la carta quedó ahí. En el caso que no se firme dentro del plazo legal el contrato, ¿la carta tiene algún vínculo o fregaste? Te hablo como abogado litigante, sí puede ser un elemento de prueba de que la carta de oferta te haya indicado que tenga una indemnización sin límite. Pero ya te restringe, evidentemente, porque el contrato, es importante señalar que el contrato de trabajo por regla general es consensual. ¿Qué significa consensual? Que yo puedo tener una relación laboral aunque no tenga contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe estar escrito por razón de prueba,
para que yo pruebe que tengo, ¿no es cierto?, relación laboral. Sí es cierto que si tú tienes una carta de oferta, no significa que valga huevo, ¿no es cierto? Pero sí, de todas maneras, lo importante es que desde el punto de vista laboral, tu documento oficial y tu documento que vale es el contrato de trabajo. De manera que cuando las cosas empiezan los primeros días, yo entiendo que nadie te va a echar el primer día si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pongámoslo en el contrato de trabajo. Yo creo que el momento de ponerse rojo es los primeros días, porque ya cuando pasa el tiempo, mi experiencia cuando pasa el tiempo, ya se pueden poner un poquito más duros. Entonces yo creo que, por experiencia, esto es más de guata que les puedo decir, más que los primeros días para ser exigentes son los primeros días, porque los primeros días es cuando la cosa está nice, ¿no es cierto? Entonces los primeros días es preocuparse al tiro, que, oye, en el contrato de trabajo, ¿sabes qué? Me falta la cláusula de indemnización sin toque. Me falta el tema del bono, me falta el tema de las vacaciones, que se refleje lo que está en la carta oferta en el contrato, porque después es muy difícil asociar, porque la carta oferta es previa a la suscripción del contrato de trabajo, y desde el punto de vista legal, perdón la lata, desde el punto de vista legal, esto se llama lo que le llamamos en derecho las tratativas preliminares. Los contratos se forman en Chile bajo el criterio de la oferta y de la aceptación. Oferta y aceptación. ¿Me entiendes? Oferta, aceptación. Y por lo tanto, la carta oferta, como su nombre lo indica, está dentro de lo que se llama las tratativas preliminares. Y por lo tanto, alguien podría sostener de que esa carta está dentro del periodo previo de las tratativas preliminares. Entonces, no es el documento ideal. ¿Me doy a entender? Sí, a lo que yo me refería es que yo no me expliqué bien. Tú entras a trabajar, tenés la carta oferta, pero por ABC motivo pasa el tiempo, pasan 90 días y no hay firmado el contrato, porque en general, salvo en las empresas grandes, en las pymes no es raro que pase, ¿ya? En ese caso, ¿la carta oferta pasa a ser vinculante o no? No pasa a ser vinculante. Recomendación, contraten a un abogado y manden ustedes un borrador de contrato de trabajo. Ya, sí, no, sí estamos era solo para que esté. Sí, asesórense y manden ustedes un borrador de contrato de trabajo. Sean ustedes proactivos, manden ustedes un borrador de contrato de trabajo. Eso es muy importante. Ramón, Gracias. perdona, que tenemos un par de preguntas más. Yo voy moderando. No levanten la mano, escriban en el chat. Así que, Valentina, no te voy a dar la palabra, ya lo dije. Sí. Dice. Levanté antes la mano que dijeras eso. No. Ya, chao. Si a mitad de año te dan un bono, ¿habría que actualizar el contrato para que se registre ahí el bono? Esa es una pregunta. Si a mitad de año te dan un bono, ¿habría que actualizar para qué? ¿Habría que actualizar el contrato de trabajo en el fondo para que quede registrado el bono ahí? No, a ver. Voy a meterme en el tema de los bonos para que tratemos este tema. Otro tema muy que me he dado cuenta mucho es el tema de cómo se estructuran el tema de los bonos. El Código del Trabajo dice que las remuneraciones tienen que estar precisamente establecidas. Es decir, ustedes se han dado cuenta que muchas veces los bonos dicen, mira, el ejecutivo tendrá un bono por producción o un bono por venta, un bono por esto, sujeto a evaluación del comité del directorio, etcétera, etcétera. Jurídicamente, eso no cumple con los requisitos del Código del Trabajo, porque tienen que establecerse los parámetros. Y por lo tanto, uno debería pedir, oye, dígame cuáles son los parámetros que se establecen. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los parámetros te han dicho, oye, en base a la evaluación que establecerá los criterios de asistencia, gestión, número de ventas, etc. Eso es lo que exige la ley. Y por lo tanto, los bonos tienen que estar claramente establecidos. Tienen que estar establecidos en cuanto a las condiciones, tienen que estar establecidos en cuanto al momento de que se devengan y en cuanto al momento del pago. Yendo a la pregunta, si en un momento se establece que no entiendo tan bien la pregunta, pero si en el contrato normalmente se establece que se establecerá un bono, ¿no es cierto?, determinado, de una determinada periodicidad. Ese bono supone que se paga anualmente, trimestralmente, semestralmente. Si te lo pagaron en una oportunidad, hay que cumplir los parámetros que correspondan hacia adelante para que te lo vayan a pagar. Lo importante es que los criterios estén claramente establecidos. Ojo, muy importante,
que en algunos contratos se establece como condición para que se pague el bono, no sé, muchos algunos han tenido este problema, de que el bono se devengó y al momento del despido decía que para que el bono sea pagadero, tiene que tener la relación vigente al momento del pago. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Yo estoy preparando justamente, yo atiendo empresas, pero también atiendo demandas de altos ejecutivos, en algunos. Eso es ilegal. La jurisprudencia ha dicho de que si ya está devengado el bono, sería ilegal supeditar el pago a la mantención de la relación laboral al momento del pago. Pero... Perdona, porque además, Ramón, hay empresas que abusan de esa cosa, entonces te ofrecen algo y te echan una semana antes de que tú cumplas el plazo y te dijeron, cagaste. Sí, ya, eso es ilegal y eso se puede discutir. Otra cosa que también es importante que quede redactado en el contrato es un tema que también genera problemas al momento del despido, cuál es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, te piden en noviembre, el bono es anual, y qué pasa con la proporción? Mucha gente dice, oye, yo llevaba, no sé, 9 meses del año y resulta que yo no tengo proporción. Uno debería, al momento de pactar o de negociar su contrato, decir que el bono se genera anualmente una proporción respectiva. Valentina, si quieres, ¿me puedes precisar tu pregunta para poderla...? Acá está la pregunta, la Vale. Dice, espérate, es que antes está la del Avero. Dice, Sí. hoy en día las 90 UF tope debe ser la regla general, ¿cierto? Sí. Debe ser en cargos de mucha confianza para ofrecer en fondos sin tope o depende de industria. No, yo creo que a cierto nivel ejecutivo es la regla las indemnizaciones sin tope. Yo no sé si post pandemia esta cosa es que ya las indemnizaciones están indemnizaciones sin tope porque es un beneficio. Así que yo creo que es bastante, no es una cuestión, digamos, poco habitual. Estoy pensando en casi la mayoría de las empresas en que hay indemnización sin tope. Estoy hablando a nivel ejecutivo superior, sí. Claro, pero no a todo evento, ¿cierto? O sea, sin tope, pero en caso de que te despidan, no en caso de que tú renuncies. No, normalmente en caso de despido por necesidades de la empresa. Sí, en caso de despido por necesidades de la empresa. Pero ojo, que estoy redactando justamente una demanda de un subgerente de una de las empresas más grandes de este país, que su indemnización es gigante, y encontramos jurisprudencia a raíz de un artículo de un profesor que dice que cuando las cláusulas de los contratos establecen indemnizaciones por necesidades, este es un tip bien importante, cuando establecen indemnizaciones por necesidades de la empresa y te despiden por causales del 160, es decir, por incumplimiento grave, por falta de probidad, por no asistir al trabajo, es decir, por causales disciplinarias, tú ganas la demanda, debería aplicarse igual la indemnización sin tope, porque el sentido de la cláusula es que si te dieron la indemnización por necesidades de la empresa y tú ganas el despido y se declara que el despido es injustificado, se asimila un despido de necesidades de la empresa. Y por lo tanto tendrías derecho a indemnización sin tope. Así que cuidado que, lo que pasa es que por eso que los abogados, los trabajadores algunas veces no estudian estos temas, pero hay un tema, hay un asunto y también podría ser aplicable. Por lo tanto, si bien es cierto en el papel, la indemnización sin tope es solo para necesidades de la empresa, en el caso de un despido, hay importante jurisprudencia que además lo amplía el caso de los despidos por despido por incumplimiento grave, que es la más utilizada dentro de... Falta de probidad se usa muy poco porque el recargo es muy grande, entonces las empresas eluden un poco los despidos por falta de probidad. Ramón, acá la consulta la Vale era que en caso de despido, ciertos beneficios económicos que quedaron conversados, digamos, vía mail y nunca estuvieron dentro del contrato, si son exigibles legalmente. El correo, sí, muy buena pregunta y quizás sería interesante que ustedes sepan. El correo electrónico es una prueba absolutamente en tribunales. Y es buena pregunta que ustedes sepan. Los correos electrónicos, les voy a dar un ejemplo. Yo estoy asesorando también a un ejecutivo muy alto, en que lo despidieron y le estaban prohibiendo hacer una reserva en su finiquito. ¿Ustedes saben lo que es una reserva en el finiquito? No. Ya, cuando ustedes son despedidos,
ustedes quieren reservarse, por ejemplo, la necesidad de la empresa, ustedes dicen el despido por necesidad de la empresa es mula, voy a usar términos chilenos. Es mula el despido, por lo tanto yo voy a mandar el recargo legal, voy a mandar tutela, porque yo sufrí acoso laboral, así que voy a mandar por vulneración de derechos fundamentales, entonces yo le pongo me reservo el derecho de mandar el recargo porque el despido fue injustificado, me reservo el derecho de mandar un bono, me reservo el derecho de mandar vulneración de derechos fundamentales, se llama reserva, ¿ya? Y a este trabajador le están prohibiendo, algunas empresas prohíben que el finiquito del trabajador haga reserva. Entonces yo le di un consejo a mi cliente, le dije yo, manda un correo electrónico inocente diciendo, oye, al gerente de recursos humanos, oye, así que ustedes me van a prohibir hacer reserva. Y el gerente de recursos humanos, poco inteligente, le contestó, sí, es política de la empresa el que no se pueden hacer reserva en los finiquitos. Y copió a casi todos los demás personas de recursos humanos. Con ese correo electrónico le tengo lista la tutela de vulneración de derechos fundamentales porque es violación al derecho irrenunciable del trabajador de hacer reserva. Ese correo electrónico mató a la empresa. Por lo tanto, si ustedes, me entiendo, por lo tanto, si ustedes quieren, como tip, el día de mañana, dejar constancia de un derecho laboral, por ejemplo, bono, ustedes me van a pagar la proporción del bono si que yo tengo algún problema, etcétera, a fin de año, etcétera. Sí, por supuesto, te vamos a pagar la proporción del bono. Modificación tácita al contrato de trabajo. Por lo tanto, herramienta, ¿no es cierto?, armita que tienen, correo electrónico. El correo electrónico en Chile es prueba. ¿Está claro la respuesta? Sí, Ramón, yo tengo una pregunta y después parece que vaya a tener que volver al punto anterior, que hay gente que no quedó muy clara con respecto a esto de la despedida por probidad y todo eso. Mi pregunta es, ¿el WhatsApp también sirve como prueba? Sí, el WhatsApp también sirve como prueba. Ahora, ¿cómo implementarlo desde el punto de vista técnico? Se puede imprimir o se puede llevar el teléfono. Algunos tribunales te piden dejar el teléfono, que es un problema, y otros se puede imprimir. Pero en términos generales, ustedes saben que el correo electrónico es una firma electrónica simple. En Chile hay una ley que habla de la firma electrónica. Está la firma electrónica avanzada, que es la que tengo aquí, esta que uso yo para los tribunales, es la firma electrónica avanzada, que ustedes se inscriben, ¿no es cierto? Y esta tiene un valor casi de escritura pública, ¿no es cierto? Esta es una firma reconocida absolutamente, con la cual yo puedo firmar escrito. Pero la del correo electrónico es una firma electrónica simple que tiene valor probatorio. Incluso más, se estima que la firma electrónica simple del correo electrónico es mucho menos posible de poder ser hackeada o de ser falsificada que la firma de puño y letra. De ahí que la ley establece que el correo electrónico es un documento privado que tiene adjunto una firma electrónica simple y por lo tanto tiene valor probatorio. Lo mismo que el WhatsApp, que es un documento electrónico, y los documentos electrónicos están reconocidos en la legislación chilena. Por tanto, todos esos documentos tienen pleno valor. No se preocupen que esta charla es totalmente abierta, así que si a ustedes les interesan los temas, los hacemos donde quieran. O sea, la idea es poner algunos temas y lo que les guste a ustedes. ¿Podéis volver, Ramón, sobre el punto anterior, ese que parece que no quedó muy claro, el que las empresas no te sacaban por probidad porque había un recargo, entonces ocupaban otra figura? Ah, ya, sí. Las empresas, ustedes saben que en el artículo 160 del Código del Trabajo se describen lo que nosotros llamamos los despidos disciplinarios. Ahí está el despido por falta de probidad, agresión física, daño al material de la empresa, no concurrencia durante 2 días seguidos, 3 días, 3 lunes, incumplimiento grave. Dentro de esa, la que no se utiliza frecuentemente es la falta de probidad, porque la falta de probidad en el fondo es decir, el trabajador es ladrón, el trabajador incurrió en un hecho cuasi delictual, muchas veces se adosa una querella criminal, etc. Entonces, normalmente las empresas no utilizan el despido por falta de probidad, porque el despido por falta de probidad tiene un recargo muy alto, que es del 80%, y además es muy difícil de probar. Entonces, generalmente, las empresas utilizan el despido por incumplimiento grave y disfrazan faltas de probidad. Por ejemplo, el caso de un trabajador que se quedó con dinero que tenía que rendir, por ejemplo, o alteró boletas, por ejemplo, de rendición, o el trabajador que entró en negociaciones incompatibles con una empresa y le cobró
cometa, por así decir, etcétera, todos esos casos de falta de probidad. En lugar de recurrir a la falta de probidad, se recurre al incumplimiento grave, porque el despido por incumplimiento grave tiene un recargo menor que el de falta de probidad. ¿A qué te referís con un recargo? O sea, porque yo ocupo esa cláusula o esa causal, ¿te tengo que pagar más? Claro, en el Código del Trabajo, el trabajador puede demandar por despido injustificado. Y si, en definitiva, el juez declara que el despido es injustificado, la indemnización por años de servicio tiene un recargo. Vale decir, claro, tiene un recargo en el caso de es un castigo, que en el caso de necesidades de la empresa es de un 30, en el caso de incumplimiento de grado un 50, y en el falta de probidad es un 80. Entonces, es bastante grave, ¿no es cierto?, 80. El caso fortuito también, el que está de moda ahora, también tiene un 80. Entonces, evidentemente que la cuenta sale más cara si yo estoy ocupando una causal de falta de probidad que la de incumplimiento grave, y es más difícil de probar. Incluso algunos tribunales exigen que la falta de probidad haya por lo menos una querella criminal, entonces no es muy bien recibida. Acá hay otra pregunta, Ramón, dice, ¿qué papeles se necesita tener para demandar una empresa que no ha pagado AFP ni AFC? ¿Solo el contrato? AFC y AFC tienes que, cuando tú eres despedido y quieres demandar no ha pagado AFP y AFC, ahí surge una acción que se llama nulidad del despido, que es la conocida ley Bustos. Hace aproximadamente unos 15 años atrás, producto de una moción del diputado Manuel Bustos, hoy fallecido, estableció una norma que dice, mira, para evitar las lagunas previsionales, dijo, para que una empresa pueda despedir, tiene que acreditar al momento de despedir al trabajador que se encuentra al día en el estado de las leyes sociales, AFP, ISAPRE, ley de accidentes del trabajo, ley SANA ahora, etc. En ese caso, cuando la empresa va a presentar el finiquito, ¿no es cierto?, tiene que acreditar que está al día en el pago de las cotizaciones previsionales. Si la empresa te despide y no tiene al día el pago de las cotizaciones previsionales, se produce lo que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que se llama la nulidad del despido. Y en realidad no es que el despido sea nulo, sino que el efecto se produce es que mientras la empresa no acredite que está al día en el pago de las cotizaciones previsionales, tú en tu demanda puedes pedir que la empresa esté obligada a pagarte un mes de remuneración hasta mientras no acredite que está al día en el pago de las remuneraciones. Así que es muy buena acción, porque mientras no acredite, si tú ganabas, no sé, 3 millones de pesos mensuales, a tu demanda de indemnización por año de servicio puedes pedir que cada mes, desde el momento de tu despido hasta que no acredite el despido, se le sume otro mes más de remuneración. Y la cuenta puede salir bastante salada. Yo acabo de ver el caso de una empresa que no lo acreditó y tuvo que pagar como 250 millones de pesos porque durante 3 años no pudo pagarlo. ¿Qué documentación tengo que hacer? Sacar mi certificado de Previred, normalmente sacar mi certificado de Previred, o acercarme a mi AFP y a mi SAPRE respectiva para pedir los certificados respectivos. Entiendo que lo más práctico es sacarlo de Previred. Ramón, acá otra pregunta bien interesante. Dice, ¿corresponde que en el finiquito la empresa descuente el aporte del seguro cesantía? Dice, no estoy de acuerdo, pero quiero saber si corresponde lo anterior ante un despido por Código 161, necesidad de la empresa y con contrato indefinido. Ah, ya, dos cosas. Alguien dijo que la nulidad del despido se aplica solo al momento del despido. No. Si a ti no te están pagando las cotizaciones previsionales y la ISAPRE, es una causal de autodespido o despido indirecto. Es decir, así como el empleador le puede poner término al contrato de trabajo, el trabajador también le puede poner término al contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato que impone el contrato de trabajo. Y una de las obligaciones fundamentales que tiene el empleador respecto al trabajador es estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud. En consecuencia, si un trabajador se da cuenta de que su empleador no le tiene al día las cotizaciones previsionales y de salud, puede demandar el término a través de una carta de despido, que se llama autodespido. Señor empleador, por medio de la presente, yo le pongo término al contrato de trabajo por la causal establecida en el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo. Esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Esto es específicamente porque usted no me ha pagado las cotizaciones previsionales de los meses de abril, mayo, junio y las de ISAPRE de tanto mes correspondiente a los años tanto. Estimado, a partir de esta fecha, ¿no es cierto?, le pongo término a mi contrato de trabajo y después yo demando el incumplimiento grave y demando la indemnización por año de servicio, la nulidad del despido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La pregunta iba por otro lado, porque cuando a ti te echan,
en tu Sí. finiquito viene un descuento, que es el seguro de cesantía. Perfecto. ¿Cachai? No, claro, el Entonces, tiro. el Sí, punto es, oye, ¿corresponde o no corresponde? Porque efectivamente es muy violento cuando uno lo están echando. Me ha pasado, yo creo sí, que a todos les ha pasado que te pasan el finiquito que sí. viene por X plata, oye, bueno, y me estáis descontando esto. Estupendo. ¿Cachai? Estupendo. Lo aclaro el tiro. Aquí hay una discusión en los tribunales de si el descuento de la AFC se puede hacer automáticamente por la empresa o se puede discutir. Hasta aproximadamente 5 años atrás, la jurisprudencia mayoritaria decía que la AFC es un seguro de desempleo. ¿Y qué es lo que es un seguro? Un seguro quiere decir de que se produce la causal de despido y automáticamente tú puedes descontarlo porque para eso, esa era la lógica, para eso el empleador efectúa este pago y por lo tanto lo descuenta automáticamente y tú vas y te cobras de eso. Y por lo tanto es un pago anticipado y tú vas y cobras tu seguro. Pero hace unos 5 años atrás la jurisprudencia dijo, momentito, dijo, esta causal, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de AFC, establece que solamente el empleador podrá descontar la AFC si es que en definitiva prueba de que el despido era justificado. De manera que si el despido por necesidades de la empresa se declara injustificado, el empleador no puede descontar la AFC. Y si en definitiva en la práctica la descontó, tiene que devolverle al trabajador el descuento de la AFC con los intereses del artículo 173 del Código del Trabajo, es decir, el interés máximo convencional. Eso, hoy en día yo diría que la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema vía recurso de notificación dice, esta es la doctrina, para que el empleador pueda descontar el seguro de la AFC, tiene que ganar el juicio y acreditar que el despido por necesidades de la empresa era efectivo y decir que el despido era justificado. En consecuencia, si en el finiquito le descontó la AFC, el trabajador en su demanda debe demandar la devolución del descuento de la AFC porque el despido es injustificado y por lo tanto le tienen que devolver esa cantidad con los reajustes de intereses correspondientes. ¿Está claro? Sí. Más que resuelto. En febrero salió un recurso de unificación en el sentido contrario, pero les digo que una golondrina no hace verano y la jurisprudencia mayoritaria es en favor del trabajador. Oye, acá la Caro también nos pregunta, dice, ¿y cuándo un despido se define justificado o no justificado? ¿O injustificado? Cuando se dicta sentencia por el tribunal. Ya. Cuando el tribunal dicta sentencia. O sea, tenéis que demandar igual. Sí. Vaya a firmar el finiquito y de ahí demandáis. Sí, me interesa tu pregunta, porque no hay que tener, los ejecutivos muchas veces, existía una tendencia que los ejecutivos llegaban a cualquier acuerdo y decían, oye, después la empresa no me van a contratar, porque, claro, la página web del Poder Judicial es una página pública, cualquiera se puede meter. Si tú me das tu nombre, yo puedo ver si tú presentaste una demanda, la tenida T, si tú demandaste de tutela, la tenida T, la gente no quiere ver, oye, yo soy un trabajador complicado, si yo lo contrato después me va a demandar y todo. Yo creo que con el tiempo, la verdad es que eso ha tendido bastante a desaparecer y las empresas hoy en día aceptan bastante de que las personas hayan presentado demandas, con un poquito más de reticencia si son demandas por tutela, pero una demanda por despido injustificado, yo creo que la tendencia es que se ha abierto un poco el paraguas y uno puede demandar. Las empresas son más, digamos, entienden más. Dime. Sí, ya, sabéis que esta es una cosa súper técnica, pero, o sea, no más bien práctica, no técnica. Cuando tú te vuelven a contratar, te piden el finiquito. Si no Sí. hay terminado el juicio, no tenéis finiquito. Sí. Sí. Entonces, que hay como entre la nada misma y la cosa ninguna, así como entre Tongo y los vilos. Porque, o sea, ponte Sí, tú ya, pero yo demando a la empresa, no no voy a tener necesariamente. finiquito Sí. para poder volverme a emplear. ¿O no? No, o sea, no necesariamente, no en hoy en día no en todas las empresas, no en todas las empresas. Yo tengo muchos casos de personas que han demandado. Conozco el caso, ustedes vieron el caso del ejecutivo de Codelco que dijo bomba, ¿se acuerdan? Fue alumno nuestro. Ya, no voy a decir el nombre y todo, pero él le ganó el juicio a Codelco penal, fue sobreseído pero en forma express, y fue contratado pendiente el juicio laboral. Él demandó laboralmente a Codelco, pendiente el juicio laboral, y fue contratado en una empresa sin ningún problema. Entiendo que no le pidieron el finiquito porque no podía tener finiquito. Si es que esa es, ponte tú la duda, porque en general cuando estás en cargo, o sea, no, cualquier cargo te piden el finiquito anterior, entonces Yo, mientras no yo diría, tengáis...
Yo diría que eso sí era efectivo, pero se ha ido desmitificando, ¿ah? Se ha ido desmitificando. Y tú puedes decir, yo separo un poquito las T. Las T son las tutelas de derechos fundamentales. Pero las O, las demandas ordinarias, uno puede decir, oye, ¿sabes que tuve un problema con mi empleador porque la verdad que me quedaron debiendo unas cosas y todavía estamos arreglando unos temas, etcétera? Sí se puede. Y el ideal de es tener el finiquito. Pero yo creo que se puede entender. Yo aquí, muchas gracias. Oye, perdona. No sé si hay otra. Sí, ¿quién es iPhone? Porque me dice Matías, pero sin juicio corresponde esto lo que quiero. ¿Puedo patalear? ¿Quién es iPhone? Ah, la Oh, Evelyn. yo, Matías, Ya, es que yo si no voy a cacho, poner ya. el nombre. Dale, Sorry, soy dale. yo. Haz tu Es que pregunta, eso Evelyn. quiero saber, no me queda claro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo que pasa Sí. es que sin recurrir a una instancia de ir a tribunales, de ir a la inspección, la verdad es que hay una muy buena relación y mucha cercanía. Entonces, yo quiero entender desde el punto de vista, si es que yo no quisiera hacer eso, ¿corresponde? ¿Tengo derecho a patalear? Porque claro, uno podría decir, si hay una buena relación, tal vez el empleador dice, la verdad, ya, sabes que no lo descontemos. ¿Puede ser así o en verdad corresponde? Yo no quiero ir a la inspección ni nada de eso, ni demanda, ni nada de eso. Quiero entender si corresponde, porque no es violento, como dice Matías, es súper violento. Entonces no lo entiendo. Si tú puedes, o sea, la negociación, tú tienes que tener claro que desde el momento del despido, tú tienes el plazo de 60 días hábiles para poder demandar. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha enfrentado un despido en estos momentos. Los plazos para la buena noticia es que los plazos para demandar quedaron prorrogados hasta 50 días después del término de estado de catástrofe. La ley 21.226, que fue dictada hace poco tiempo, prorrogó el plazo para demandar hasta 50 días después del término de estado de catástrofe. Es decir, el estado de catástrofe, por ahí escuché que terminaba en junio, pero yo no he visto que haya un plazo que diga que haya terminado el estado de catástrofe. Pero dice la ley que los plazos para demandar por despido injustificado, por tutela, etcétera, todos los plazos para demandar laboralmente quedaron prorrogados hasta 50 días hábiles después del estado de catástrofe. Es decir, para darte una fecha, no sé, fines de agosto. Por lo tanto, Ramón, yo, sí. Sí, entiendo, perdona, pero voy de nuevo. Lo que pasa es que tengo la duda de que si en el finiquito el descuento por el aporte del seguro corresponde sin llegar a una demanda, sin ir a tribunales, sin ir a la inspección ni nada de eso. Quiero saber si es el derecho que tiene la empresa a hacerlo, o perfectamente podría decir, si alguien patalea, bueno, ya, ok, no lo hagamos. Sí, en principio sí tiene derecho, porque lo que yo te estoy diciendo es un criterio jurisprudencial. Es decir, en principio todas las empresas te van a descontar, te van a hacer el descuento de la AFC, salvo que motu propio de ellos mismos no quieran hacerlo. Por lo tanto, ellos van a aplicar porque ellos entienden que el seguro de desempleo es un seguro. Entonces, por algo yo lo descuento, porque de hecho, desde el punto de vista técnico, jurídico, en general, se entiende que el descuento debiese hacerse porque para algo uno paga un seguro. Porque entonces, ¿qué sentido tendría que yo pagar un seguro si en definitiva yo tengo que pagar de toda la indemnización y aparte haber contribuido a un seguro? No hay una lógica jurídica. Pero desde el punto de vista de derecho laboral, lo que han dicho los tribunales es decir, oye, para que yo pueda recurrir al descuento de la FC, usted tiene que declarar a un tribunal que el despido es justificado. Por lo tanto, en ese sentido, sí la empresa tiene derecho a hacer un descuento. Otra cosa que tú te sientas es decir, oye, ¿sabes qué? Me estás pegando demasiado fuerte descontándome el seguro de la FC, no me estás pagando con tope 90 UF en el periodo que yo estoy, oye, yo no quiero ir a tribunales, no quiero hacer ninguna demanda, hemos tenido una buena relación. Para ti, el tema del descuento de la FC, generalmente la gente no tiene 50 millones en la FC, No, pues de poco, son pero 4 igual es millones, 3 violento. millones, Sí. claro. Entonces, es una negociación que no es un gran sacrificio para la empresa. Y en base a sacrificio ir a gastar. Ahora, Sí, Ramón, yo creo que es una buena opción para ti, en el fondo, que tú digas, oye, veámoslo bien, abiertamente, tranquilamente, y no significa un gran esfuerzo. Y te ahorras tiempo en abogado, gastos, etcétera, etcétera. Sí, es que por ese camino opté, pregunté y también pataleé un poco en el sentido de que, bueno, ya a uno le afecta la situación como para, en el fondo, en verdad es una merma, o sea, no es nada lo que significa en términos para la empresa, muy poca plata. Sí. Gracias. Yo, Sí. Ramón, lo que... bueno, a mí me han despedido 3 veces, por ¿Ya? eso creé mi propio negocio, para que no me sigan despidiendo.
Y claro, cuando te descuentan en la AFC es doloroso, pero al final la plata, Evelyn, está en la AFC. O sea, eso que te descuentan, Sí, tú después lo vas a ir a cobrar a otro lado. Entonces, desde esa perspectiva yo lo entendí que es un derecho que tiene la empresa. No es que te estén claro, privando de la plata, ¿cachai? es un Lo que pasa seguro. claro, lo que pasa es como que yo ahora Ah, venga y te tome la billetera y te saque 10 lucas, pero tú vayas a la pieza al lado y te pasan las 10 lucas, te las devuelve, pero otra persona, ¿cachai? Pero Sí, las 10 lucas las vaya a tener igual, sí, ok, exactamente, ¿cachai? exactamente, Y quiero exactamente. agregar otra cosa, Matías, desde el punto de vista de la empresa, uno dice, ok. pucha, el despido no es nada que me descuenten en la AFC, pero uno tiene que ser consecuente con todos los despidos, o sea, si a uno no le descuento, después voy a tener que no descontarle a todos. ¿Me fijáis? Así Entonces, es, también es complejo decir solo a mí es marginal. así es, así Sí, es. Se crea solamente una un cláusula comentario, tácita. solamente un comentario respecto a eso. Yo creo que es súper importante, uno como recurso humano, terminamos explicando eso a la gente, digamos, la plata, la plata, que es plata de la empresa, porque no es un descuento que se le haga del sueldo a la persona. El AFC es un 0,3 de la persona y el 2,4 lo pone la empresa por fuera. O sea, íntegro. No es como la AFP, el 10% que sale de tu sueldo bruto, esto sale directamente de la empresa. Entonces, la empresa te lo está depositando en un fondo y al final uno le explica, le dice, esta plata ya te la puse en el fondo, por eso te la estoy sacando acá, si no te la estaría pasando 2 veces. Y ahí la gente entiende y dice, ah, ya, ahora entiendo, Mm, para que no se sientan mal, digamos. Sí, Hay una ajá. justificación de que si no estarían pagando 2 veces. sí. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista del trabajador. Sí, No, si lo veo desde el punto de vista del empleador, yo estoy claro que para mí, desde el punto de vista jurídico, para mí es un seguro. Y por lo tanto, para eso sí, existe la ley de seguro de desempleo. Se debe descontar porque es un seguro. La lógica jurídica es que es un seguro. Es decir, si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo con el criterio de los tribunales que dicen que debe declararse, solo declarado injustificado el despido se puede hacer el descuento, yo no estoy de acuerdo. Pero si yo tengo que defender a un trabajador, y yo le estoy hablando aquí, por un lado, esta primera parte es ejecutivo trabajador puede demandar esta platita y puede ir a tribunales y puede demandar esta FC que se la devuelva. Ahora, si me preguntan desde el punto de vista jurídico, ¿quién tiene la razón? En estricto rigor yo creo que tiene razón, porque si no, entonces no tendría ningún sentido que la empresa fuera pagando este seguro. Es como que yo pagara el seguro del auto y además tuviera que pagar la reparación aparte del seguro. Ramón, acá hay una pregunta bien chora del Avero, que dice, en el caso que te despidan por necesidad de la empresa, y la Sí. empresa después reemplaza tu cargo con otro nombre, con otra persona, si es comprobable eso, tú podés demandar y decir, oye, no, pues me echaste mal, pues, o sea, me dijiste que el cargo no se iba a reemplazar y lo reemplazaste igual. Sí. A ver, A mí yo me les voy a pasó lo decir, mismo y encima fue por desahucio, con lo cual no pude alegar ninguna de las dos cosas. Ah, pero te claro, pagaron todo entonces. claro. No, no Mira, me pagaron nada, encima me pagaron con tope. interesante. Mira, el despido por necesidades de la empresa, en el fondo fue una negociación que en su tiempo se hizo en el periodo en que se llamaba el periodo de los acuerdos. ¿Se acuerdan cuando estaba la concertación y la derecha, que fue todo el periodo, el llamado periodo de los acuerdos, en que todas las leyes se sacaban en virtud de acuerdos, que a mí me parece que fue un buen periodo en que se sacaron muchas leyes adelante, el periodo de los acuerdos. La necesidad de la empresa fue un reservorio porque la concertación quería eliminar todos los despidos sin causal. Es decir, que en Chile no pudiera existir los despidos sin causal. Y la derecha dejó como elemento de muñeca de negociación el despido por necesidades de la empresa. La verdad es que los despidos por necesidades de la empresa en un 99% son despidos sin causa encubierta. Yo conozco muy pocos casos. Estadísticamente, yo diría que un 99% de los, no sé, un 95% de los despidos por necesidades de la empresa se pierden por las empresas. Pero Yo digo, tampoco necesitan probarlo ellos. Ellos pueden decir por necesidad de la empresa o desahucio del trabajador y no tienen que ofrecer ninguna prueba para eso, con lo cual injustificado y encima sin prueba. Cuidado. Una cosa es el despido por desahucio y otra cosa es el despido por necesidades de la empresa. El despido por necesidades el despido por desahucio es para los gerentes, subgerentes y en general las personas que ejercen a lo menos facultades generales de administración. Ese tipo de personas Es que, pueden ser Ramón, despedidos. perdón, esa es mi duda, porque a mí me pasó eso, a mí me lo hicieron por esa cláusula, pero después cuando me
me finiquitaron con tope como a cualquier cristiano que recién entra. Porque seguramente en tu contrato no tenías una indemnización por año de servicio sin tope, y por lo tanto, al no tener indemnización por año de servicio sin tope, independientemente que tú hayas tenido el cargo de gerente, subgerente, te tienes que aplicar el mínimo legal, porque en tu contrato no decía que tenías indemnización sin tope. En el artículo 161 tú tienes dos incisos. El primero habla de la necesidad de la empresa, y el inciso segundo habla de los trabajadores que tienen poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, y dice, y en general los que estén facultados tienen facultades generales de administración. Los del inciso segundo, que son los ejecutivos, gerentes, subgerentes, los que tienen poder de firma, tienen poder de administración, pueden representar a la empresa, etc., esos pueden ser desahuciados. Respecto de los trabajadores que pueden ser despedidos por desahucio, el empleador no necesita justificar la causal. Basta decir, señor, por medio de la presente, yo lo despido por la causal establecida en el artículo 161, inciso segundo del Código del Trabajo, esto es desahucio escrito del empleador. Eso de los trabajadores, ¿no es cierto?, que representan, y los trabajadores de exclusiva confianza. ¿De acuerdo? Entonces estoy entendiendo por qué lo hizo la empresa, no tener que justificarlo. Porque la ley dice que respecto de estos trabajadores del inciso segundo, los trabajadores que tienen estas características, no necesita justificarlo. Respecto de los trabajadores del inciso primero, los que no son trabajadores que tienen a lo menos facultades generales de administración, es decir, estos trabajadores que no tienen poder de firma, no tienen facultad de administración, ojo que los del inciso segundo no son todos, son muy pocos. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos que no tiene, que no tiene facultades generales de administración, probablemente no puede ser desahuciado y tiene que ser despedido por necesidad de la empresa. Eso es algo que se puede discutir. Es decir, yo puedo discutir de que yo fui despedido por desahucio, pero yo no califico por desahucio y realmente yo debí ser despedido por necesidad de la empresa. Eso se puede discutir en un juicio. ¿Y eso cuánto tiempo hay para apelarlo? 60 días hábiles contado del despido, o 90 días si es que yo presento un reclamo a la inspección del trabajo. No, ya cagué, pero porque no lo sabía. Te iba a preguntar, ¿estamos hablando de esa empresa, la que te desvinculó y te mandó con nosotros? Sí, querido. Ya. No, ya cagaste porque pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. No, pero es que tampoco yo tengo lo una sabía consulta en su momento, si no lo hubiera hecho en su momento, pero yo no, como no conozco tampoco las leyes locales, a mí me dijeron eso, me dijeron, no, es lo mismo que necesitaba de la empresa, bueno, listo, y firmé el finiquito. Pero ahora entiendo que se portaron pésimo, peor de lo que yo pensé que se habían portado. Depende, si tú tenías en la estructura de poderes, tú representabas al empleador, tú podías celebrar todo tipo de contratos, etcétera, o no. Nada, yo necesitaba, es más, en el último tiempo, como se les había dado la locura para que esté todo controlado, la auditoría, yo podía firmar creo que hasta facturas de 1 millón de pesos, y por arriba de eso tenía que firmar mi jefe, yo no podía hacer nada. Bueno, yo acabo de perder un juicio, porque es bueno contar las buenas y las ganas. Yo acabo de perder un juicio en que una empresa despidió a un jefe de área de negocio de maquinaria muy importante, y que estaba en el poder, en la clase D de la estructura de poderes, y el tribunal, y eso que el juez es muy amigo mío, para que vean que los amigos buenos y correctos le pegan en la cabeza cuando corresponde pegar en la cabeza, declaró injustificado el despido, porque el trabajador dijo, a mí me despidieron por desahucio, pero en realidad yo no estoy en el inciso segundo del artículo 161, porque yo no tenía facultades generales de administración. Yo efectivamente dirigía toda una línea de negocio, pero yo no tenía facultades generales de administración. Y se revisaron las cláusulas, de la estructura de poderes, y se revisó, no, usted no puede celebrar contrato, y usted para firmar por sobre $50.000 tiene que tener doble firma. Y por lo tanto, se acoge la demanda y se declara el despido justificado y a pagar. ¡Qué rabia no haber sabido un año antes esto! Lupa, ya te doy la palabra, pero espérate que Julio Quintuyanca tenía la mano levantada. Dale, Julio. Mira, esto está más entretenido que lo que yo tenía pensado, porque son las preguntas de ustedes las que interesan, no lo que yo pretendo. Hola Matías, hola Ramón, un gusto. Hola. Y gracias por la instancia. Oye, mi pregunta es, quiero ver los límites del sistema. ¿Qué uno podría, como ejecutivo, como trabajador, qué podría esperar? Si es necesidad de la empresa, si incumplimiento grave,
tenemos los topes que hemos hablado de los bonos, ¿no es cierto? Podemos hablar de un tema importante, las vacaciones. Por ejemplo, las vacaciones, la ley establece que un plazo de prescripción de 2 años de las vacaciones. Y por lo tanto, ustedes saben que los ejecutivos tienden a pensar de que son imprescindibles para la empresa. Y de repente hay ejecutivos que dicen, oye, tengo como 50 días de vacaciones acumulados, me los tienen que pagar. No, la empresa lo primero que va a hacer es que les va a aplicar la prescripción y les va a pagar solamente los últimos 2 años, y el resto no se los paga. Bueno, estoy redactando una demanda justamente y encontré una jurisprudencia de la Corte de Antofagasta y otros 2 papers también que se están diciendo en que dicen, no señor, se puede pelear. Porque todas las empresas, y nosotros le asesoramos a la empresa, decían, oye, no importa, las empresas en general no tienden a ser buenas con sus trabajadores, ni siquiera con ejecutivos, se olvidan porque no son hogar de Cristo, pero tampoco tratan de estar, la responsabilidad social empresarial se les olvida cuando hay que despedir a las empresas, porque muchas charlas, mucho irade, muchas, ¿no es cierto?, cosas para no ser todo Carlos Vial espantoso, etcétera, etcétera. Por el momento de despedir a la gente se olvidan de todas esas cosas. Porque lo correcto sería que si un ejecutivo tiene 50 días acumulados de vacaciones, las empresas correctas no deberían ir al Código del Trabajo y aplicarle la prescripción, deberían pagarle esos 50 días porque por algo el trabajador, ¿no es cierto?, dejó de lado a su familia, dejó de lado su tiempo de descanso para seguir trabajando con la empresa. Y eso no se requiere un Código del Trabajo para ser persona decente. Pero como las personas son decentes, como decía mi abuelo, hasta que dejan de serlo, aplican la prescripción. Hoy en día hay jurisprudencia que dice que el momento en que debe contarse la prescripción para el tema de las vacaciones es del momento del despido, no del momento en que dieron tomarse las vacaciones, porque la prescripción de los derechos laborales es del momento del despido y de ese momento de contarse. Y por lo tanto, hay una luz de esperanza hoy en día de que uno podría demandar todas las vacaciones acumuladas hasta el final. No digo que sea la jurisprudencia que esté ganando. Hay otros temas. Tú sufriste en el último tiempo como ejecutivo, no eras el gerente general, y el gerente general te tomó mala y te empezó a acosar laboralmente. Te llamaba a horas increíbles, te citaba a reuniones correspondientes, te mandaba correo electrónico infamante, decía que eres un estúpido, te decía cosas que, etcétera, y te generaba lo que se llama un acoso laboral o mobbing, como sea, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hablar de acoso sexual? Que es un tema muy recurrente en las empresas, muy complicado, ¿no es cierto? Esas son otras acciones, por lo tanto el escenario que tienes hoy en día es las demandas por indemnización por años de servicio, la vulneración de derechos fundamentales, la vulneración a la integridad psíquica, física, a la honra, la no discriminación por orientación sexual, la cosa que en Chile hoy en día está en boga, pero en otros países el tema de la orientación sexual es una cuestión que es inaceptable. Recién en Chile hoy en día estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos temas, pero en Estados Unidos el tema de que se meten en tu vida privada, en lo que tú haces después de tu trabajo, lo que tú quieres hacer, esos temas se valoran en millones de dólares, pero hoy en día en Chile ya está instalado. El artículo 2 del Código del Trabajo establece a vía ejemplar la no discriminación por razones de raza, origen, orientación sexual, etc. Por lo tanto, tu abanico de demanda es bastante grande. Sí, mira, mi pregunta estaba enfocada en el hecho de, oye, ¿cuál debería ser las mejores prácticas o lo que uno podría conseguir? Por ejemplo, hablaban de la niña de los topes de la 90 UF. Si alguien ganaba más de 90 UF, lo que uno puede conseguir en el juicio es que te paguen el equivalente a tu última renta, si es más que eso, que te paguen, como tú decías, el tema de las vacaciones. ¿Eso sería un estándar conseguible en un juicio si es que no te lo hicieron en tu despido? Es un estándar, pero el de la 90 UF, como dije al principio, tiene que estar en el contrato de trabajo, porque si no se aplica la ley, porque la ley establece el piso es 90 UF. Ese sería el techo en el fondo. Sí. Ese sería, y el tema del 30% sobre... La indemnización por año de servicio, no de la sustitutiva de la aviso previo, solo de la indemnización por año de servicio. Ya, y eso en el fondo es peleable en el fondo, porque eso las empresas no te lo van a dar, ese 30%. Las necesidades de la empresa, les puedo decir, casi es carrera corrida.
Eso que reemplazan a una persona es un ejemplo de necesidad de la empresa, pero en general las empresas utilizan el despido por necesidad de la empresa porque no le gusta el trabajador, porque le está saliendo muy caro y quieren reemplazarlo por alguien más barato, porque quieren traer al amigo, por distintas razones. Pero los despidos por necesidad de la empresa, yo me podría jugar un kilo en que normalmente lo van a perder. De hecho, cuando yo gano causas por empresa, por necesidad de la empresa me puedo sentir casi que voy a seguir siendo abogado de la empresa, porque en el fondo es como un galardón. Por eso les puedo decir todo. O sea, quienes hayan trabajado en empresas y han estado en recursos humanos, pueden saber que los despidos por necesidad de empresa cuando se ganan, se celebran. Así de difícil. Que es difícil que un empleado gane. No, que un empleador gane, que la empresa gane, sí. Bueno, pero sí, las estadísticas dicen que el 95% de las demandas las termina ganando el empleado. En necesidad de la empresa. En necesidad de la empresa. Sí. En Santiago, Concepción un poco menos benévola para los trabajadores. Pero hermano, una pregunta. Cuando tú demandáis, por ejemplo, por hostigamiento laboral, ya por tutela. Se llama tutela o vulneración de derechos fundamentales. Ya. Tú tenés que tener testigos, ¿no? Y ahí, porque o pruebas. O pruebas. Sí, pero pero ¿cuántos son pruebas suficientes? Porque en general lo que te pasa, o sea, ponte, no sé, no me pasó en la última pega, pero sí me pasó antes, cuando estaba embarazada, me hicieron la vida literalmente imposible, o sea, me hicieron llorar todos los días del embarazo, y el día que yo salía de prenatal me dijeron que lo pensara y que tomara una decisión profesional. Cuando volví me dijeron que ya no tenía cargo, que viera qué hacía, pero efectivamente yo era gerente en esa compañía, entonces, ¿de dónde voy a sacar? Y en ese momento, en algún momento pregunté, ¿y de dónde saco testigos? ¿Cachai? ¿Quién va a querer ir a decir que el gerente general no era una persona agradable? Bueno, ahí tienes varias cosas que te puedo decir. Quiero unas cosas que quería señalar. Los gerentes también pueden ser objeto de vulneración de derechos fundamentales, igual que el portero o el junior de la empresa. Y por lo tanto, en el fondo, la vulneración de derechos fundamentales surgió a propósito de que la empresa es igual que la vida normal, y por lo tanto los derechos constitucionales también pueden ser vulnerados en la vida de la empresa. La empresa es un elemento vivo, igual que cualquier comunidad. Y por lo tanto, lo que se dijo, mira, vamos a bajar los problemas constitucionales a la vida de la empresa. ¿No es cierto? Y por lo tanto, un gerente, y yo creo que los gerentes pueden ser muchas veces más víctimas incluso de acoso laboral, incluso que los trabajadores, que algunas veces están sindicalizados y se vienen un poquito, tienen más canales de protección. Un tip: si tu relación laboral está vigente y tú ya piensas que tu relación laboral ya está débil y tú estás próxima a ser despedida, o puedes tener tener debilidad con eso, tú puedes generarte lo que se llama resguardo de relación, que se llama, tú puedes presentar una denuncia de vulneración de derechos fundamentales a la Inspección del Trabajo, con lo cual tú te ganas lo que se llama la garantía de indemnidad. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. La ley establece que si una empresa, tú presentas una denuncia a la Inspección del Trabajo, no solamente por vulneración de derechos fundamentales, por cualquier cosa, porque no te pagaron un bono, por cualquier cosa, y tú ves que tu relación está media complicada, la ley establece que si la empresa te despide, habiendo sido notificada una denuncia de la Inspección del Trabajo, también una demanda laboral, pero una denuncia de Inspección del Trabajo, te despide, es una causal más de vulneración de derechos fundamentales de tutela, porque establece lo que se llama la garantía de indemnidad. Dice que el trabajador también, la empresa también incurrirá en vulneración de derechos fundamentales si el trabajador es despedido como consecuencia de una denuncia, de una denuncia que haya presentado ante las autoridades del trabajo o una demanda laboral. En sencillo, si tú hubieses estado en esa situación y tú hubieses dicho, sabes que tú ya no vas a tener trabajo, producto de tu estado de embarazo, yo te habría dicho, como abogado, anda y presenta una denuncia a la Inspección del Trabajo denunciando que ha sido objeto de acoso laboral. Porque el Código del Trabajo no regula
a diferencia del acoso sexual, no regula, no establece la obligación de que las empresas tengan regulado en su reglamento interno los procedimientos de acoso laboral. O sea que el acoso sexual sí tiene que estar regulado en el reglamento interno, pero el acoso laboral, en la práctica, sí las empresas que quieren hacer bien sus cosas tienen regulado el procedimiento de acoso laboral, etcétera, para que el día de mañana demuestren que hicieron toda la investigación, etcétera. Pero la ley establece que el empleador, o sea, el trabajador puede denunciar el acoso laboral a su empleador, pero también puede ir directamente y denunciar el acoso laboral para que la Inspección del Trabajo inicie un proceso de investigación por acoso laboral. Entonces tú puedes, como trabajador, si tú eres objeto de mobbing o de acoso laboral, por violación a tu garantía de integridad física, psíquica, por discriminación, por ejemplo, el hecho de que usted hubiera estado embarazada es un tipo de discriminación, porque la ley no es taxativa, no establece un límite de discriminación, puede ser por orientación sexual, por pertenecer a un partido político, por afiliación sindical, etc. También puede ser un caso de discriminación. Tú presentas una denuncia a la Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo va a abrir un expediente de investigación, tiene una unidad de investigación de acoso laboral, y con eso ya te blindaste. Además, dura tu paraguas de garantía de indemnidad. Generalmente los abogados laboralistas dicen, oye, ¿cuánto tiempo entonces yo puedo? La empresa dice, oye, este trabajador me presentó una denuncia a la Inspección del Trabajo. ¿Cuánto tiempo podemos esperar antes de que me tire una tutela? Y tú como abogado de la empresa dices, mira, la verdad, más o menos como 8 meses, 6 meses, 1 año, etc. Por lo tanto, tú tienes el probatorio. Díganme si estoy dando la lata y cambio de tema, por favor, porque los abogados somos lateros. ¿Ah? No, dale nomás. Ya. En materia ¿se entiende lo que son vulneraciones de derechos fundamentales entonces? Sí. Cuando durante el tiempo, tanto durante la relación laboral como al momento del despido, me vulneran ciertas garantías constitucionales. Por ejemplo, me acosaron laboralmente, o me hicieron un proceso en que me dijeron que yo me estaba robando algo, o que yo estaba incurriendo en conductas indebidas, etc. Y todo mi procedimiento me vulneró. Mi integridad psíquica y física, mi honra, mi garantía de discriminación, y me incluyo, me vulneraron el hecho que yo me vulneraron mi garantía de indemnidad, que yo presenté una denuncia por acoso laboral o por cualquier derecho que yo haya tenido vulnerado, y me despidieron producto de esa denuncia. La ley establece que en materia de derechos fundamentales el estándar de prueba, es decir, el estándar probatorio es más bajito que en el caso de los despidos, porque la ley establece que para la vulneración de derechos fundamentales yo necesito solamente aportar indicios, no prueba completa. ¿Qué quiere decir con indicios? Algunos correos electrónicos, ojalá permita generar lo que se llama indicios, porque si yo acredito estos indicios, el que tiene que acreditar que el despido no se produjo como consecuencia de esta vulneración de derechos fundamentales no es el trabajador, sino que es el empleador, que tiene que decir que el despido fue proporcional y no fue producto de esta vulneración de derechos fundamentales, sino que fue producto de que efectivamente ocurrió el saldo, etc. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender? La prueba en materia de vulneración es más bajita. Indicios. Por ejemplo, sí. Perdona, es que tenemos dos preguntas más, la Vero González y después la Jenny Farías. Sí. Dale, Vero. Hola. Hola. Ya, oye, perdón. ¿Sabes? Lo que pasa es que en ese caso tutelar, cuando tú llevas una cantidad, todo esto pensándolo en cómo, en el futuro, ¿no? Cómo vienen las nuevas formas de contratar, para también uno resguardarse, porque obviamente cuando uno está en cargos de confianza, tú no andas pensando en ir a la inspección del trabajo. Es decir, cuando uno está en un cargo de confianza, puede recurrir a ese tipo de, por decir así, resguardos, porque yo me pregunto si el gerente general llega a saber que tú fuiste a la inspección del trabajo, te hace la vida imposible igual. Entonces, ¿dónde está el resguardo de los derechos de los cargos más relevantes? Porque finalmente tienes que quedarte callado, pues.
¿o no? Sí. La verdad es que yo siempre he pensado que en ese caso, alguien habló de los correos electrónicos, de los WhatsApp. La única forma de que un ejecutivo, si no quiere ir a la inspección del trabajo, porque evidentemente genera, ojo, que estoy diciendo, si uno ya ve que ya va de salida, si uno ya va de salida, se genera, por así decir, un periodo de extender la relación laboral, porque en el fondo se produce lo que se llama la garantía de indemnidad. La demanda de represalia, ojo, que la demanda por tutela, la indemnización, puede ir de 6 a 11 remuneraciones, y son remuneraciones sin tope. La indemnización de la tutela no tiene tope, por lo tanto, si tú ganas 5 millones de pesos, la indemnización por tutela no está topada. Así que es bien interesante. Yo conozco, bueno. Yo conozco el caso de un trabajador que a mí me tocó alegar en la corte, que me pidió un abogado de trabajador que alegara contra un laboratorio farmacéutico. Me pidieron porque lo acusaron de que había visitado unas páginas pornográficas. Y entonces tenían un código de ética, los típicos códigos de ética de empresas americanas. Las empresas no tienen idea de que los códigos de ética, si no están en el reglamento interno, valen igual a cero, porque el único documento que vale frente a los tribunales y frente a inspección del trabajo es el reglamento interno. Es típico que las empresas internacionales te hacen tener, además del reglamento interno, un código de ética. Esos códigos de ética ustedes se los pueden abanicar y pueden hacerse, como dice, un lulo con el código de ética y tirarlo hacia. Y yo me di el lujo de decir en la Corte de Apelaciones esto mismo. Estaba alegando contra un abogado que se dice el mejor abogado laboralista de empresa de Chile, y me di el lujo de decir frente a ellos, frente a la Corte, y le dije, mire, estos códigos de ética que le hacen los abogados, ¿no es cierto?, que los bajan de Estados Unidos y todo, miren, su señoría justicia, valen igual a cero, ¿no es cierto?, valen igual a cero, porque el Código de Trabajo dice que el único reglamento disciplinario que vale es el reglamento interno. Entonces, esta empresa la acusaron porque según su código de ética, en Estados Unidos decía que las personas no podían revisar páginas pornográficas. Perdóneme, pero en el año 2020 que un adulto visite una página pornográfica, no gustarle, pero delito o falta de probidad no constituye ni aquí ni en la quebrada del ají. Entonces le dijeron que era en su computador, pero si el laptop se lo lleva a la casa, y lo que haga el tipo en el laptop en la casa, podrá no gustarle o no gustarle. Pero hay otros que tienen, no sé, criadero de cannabis en la casa y no sé qué será peor. Y el tipo demandó por despido injustificado, porque le hicieron firmar un finiquito y le hicieron renunciar a su indemnización a todo evento, y le dieron la mitad de la indemnización. Y un abogado muy inteligente demandó la nulidad del finiquito, demandó tutela de derechos fundamentales, indemnización por año de servicio y daño moral. El tribunal le dio solamente el daño moral y la indemnización por año de servicio y me pidió que yo alegara para la tutela. Y yo alegué la tutela y le dieron el total, 11 remuneraciones. Y ustedes saben que los laboratorios, además, si a una empresa la condenan por tutela y tiene negocios con el Estado por Chile Compra, queda 2 años fuera de Chile Compra, así que es la muerte segura. Y para un laboratorio farmacéutico es lo mismo que quebrar. Después mi amigo no me contó cuánto le tuvieron que pagar para unir el tema, porque me dijo, firmamos una transacción privada, y me dijo, no te puedo contar, me dijo, pero fue muy buena. Ahora, a lo que dice Verónica, yo creo que si tú te vas a enfrentar a un problema de ese tipo, y tú quieres preparar, por así decir, el día de mañana tu tutela, manda correos, que todo quede por escrito, porque lo verbal, tal como decía Carola, testigos no van a haber mucho. Entonces, tu prueba de oro son los correos electrónicos. Y los WhatsApp. Es increíble lo que la gente habla en los WhatsApp. Sabemos todo, ¿no? Oye, Ramón, perdón, antes que te salgas del tema, ¿qué pasa si dentro del contrato de trabajo a nosotros nos dicen que tú aceptas el código de ética de la empresa y tú firmas aceptación de ese código de ética en el contrato de trabajo? No estoy hablando del reglamento interno. En el contrato de trabajo, ¿eso tampoco vale? Yo estimo que no. Estimo que no porque el código del trabajo dice que la disciplina laboral está en el reglamento interno, y el código del trabajo, no te olvides que las cláusulas están indicadas en el artículo 10 del código del trabajo. Y en el artículo, seamos súper técnicos, el artículo 10 del código del trabajo te establece cuáles son las cláusulas que debe tener el contrato de trabajo. Y si bien establece otras cláusulas, tú
siendo súper técnico, las cláusulas disciplinarias deben estar, por así decir, tú tienes que ponerlas en cajitas para explicarlo. La cajita de la disciplina está en la cajita del reglamento interno. No me ponga la cajita de la disciplina en la cajita que no corresponde. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo te lo discuto como abogado, yo estoy siendo abogado del trabajador en estos momentos. Entonces te digo, oiga, usted se equivocó de cajita. Si usted me quiere poner la ética, que es la disciplina, usted me la tiene que poner en la cajita que corresponde y el Código del Trabajo definió en el artículo 153, más o menos, que eso va en el reglamento de disciplina e higiene laboral. ¿Me doy a entender? Cajita por cajita, porque el Código del Trabajo, no se olviden que protege a la parte más débil. No está hecha en favor de la empresa, está hecha en favor del trabajador. No es un código para la empresa, es un código para proteger la parte débil de la relación laboral. Entonces, si yo soy asesor de empresa y tú me preguntas como abogado asesor de empresa y me dices, Ramón, está bien que yo ponga y tengo solucionado el problema con poner, el trabajador acepta que forman parte de su contrato de trabajo las normas del código de ética que se emitió en Luisiana o en Louisville, California, o en California, tal parte, y lo pongo acá, y ni siquiera me preocupé de traducirlo, no. Haga la pega. ¿Qué le cuesta? Que algunas veces las empresas dicen, oye, y porque haga la pega, contrate un traductor, ponga las cuestiones, ponga en el reglamento interno, publique, ponga en el reglamento interno, no cuesta nada, sale súper barato, paga un abogado, lo pone y hace la pega como corresponde. Haga la pega. Hacen eso que dices tú, po. ¿Ah? Justamente. Las multinacionales hacen eso, lo ponen en el contrato. Sí. Oye, Ramón, y un caso, ¿qué pasa con los despidos en el mundo público? Donde, por ejemplo, cuando te hay ganado un cargo por la alta dirección pública, no te llega un despido así por escrito, es como que te piden el cargo, pero no estamos hablando de cargos de confianza. Abierto y depende, porque hay trabajadores del sector público que también se rigen, también pueden ser contratados con contrato de trabajo y también a contrata. Entonces se ha abierto todo un flanco hoy en día en que, por ejemplo, los trabajadores del sector público pueden mandar por tutela de derechos fundamentales, pese a que el Código del Trabajo no les es aplicable, pero la jurisprudencia ha dicho que hoy en día casi se ha uniformado de que los trabajadores del sector público pueden demandar de vulneración de derechos fundamentales. Los trabajadores contratados a honorarios en el sector público pueden demandar por despido injustificado porque los asimilan a contrato de trabajo. Y así se ha ido ampliando. Por lo tanto, ya no quedan tan desprotegidos. Los que están en el estatuto administrativo, eso no, porque eso se rige por el estatuto administrativo y tienen sus reglas propias. Los de alta dirección pública, si están regidos por el contrato de trabajo, pueden demandar por el Código del Trabajo igual que cualquier otra persona. Pero se ha abierto mucho el flanco de que antiguamente, un funcionario público no podía demandar por vulneración, por ejemplo, de derechos fundamentales, y lo podían acosar laboralmente y no podía hacer nada. Hoy en día sí lo puede hacer. De hecho, yo presenté una demanda hace como un año y medio atrás por una relatora en contra del Tribunal Constitucional. Ya. Oye, y hay harto mito o paradigma, a la gente le da miedo demandar. Bueno, cada vez menos, pero sigue habiendo mucho miedo porque creen que van a quedar marcados. O sea, oye, si demando a la empresa, después nadie más me va a contratar. ¿Qué hay de eso? No, eso ha ido cada día se ha ido desmitificando. Sobre todo porque el aumento de la cantidad de demandas, como te digo, tanto el sector privado como ahora el sector público, que ahora el sector público puede demandar en sede laboral por estas tutelas, etcétera. Yo creo que la verdad, salvo algunas tutelas que pueden ser muy escabrosas, que muy complicadas, etcétera, pero la demanda, un despido por necesidad de la empresa, yo diría que es como un resfrío. Así que no tiene ningún tema. Así que yo no vería. Ahora, lo que hay que sacar la cuenta también de si vale la pena. Sí. De si vale la pena, evidentemente. Pero no sé, si es tanto mito, ¿eh? Yo conozco un caso o varios casos en el que se han despedido personas y de vuelta han tenido que recontratarlos, y hablando de los correos electrónicos, sobre todo cuando se despide por cambio de estructura, y resulta que después contratáis a la persona
contratáis a otra persona en el mismo cargo y ha vuelto, ¿te fijas? ¿Pasa eso también en las grandes compañías? Sí, generalmente si tú te quieres emplear en el mismo rubro, por ejemplo, en el mismo rubro, puede haber más posibilidades de que el despido te pueda generar un ruido después. Pero si tú te quieres cambiar de rubro, no tanto. Sí, yo tengo el ejemplo de un amigo que era vendedor de la BMW y se le ocurrió demandar por tutela y tuvo que salir del rubro de la venta automotriz. Eso es verdad. Pero yo creo que se ha ido desmitificando. Se ha ido desmitificando. No diría, no quiero ser tan absolutista para decir, oye, no hay problema. Por eso digo, no hay problema. Pero creo que ha ido tendiendo la gente, yo creo que el chileno en general se ha ido empoderando más de cada uno de sus derechos y de todo punto de vista. ¿No es cierto? Ahora, otra cosa, Ramón, que también he conocido de cerca cuando gente ejecutiva han demandado a las compañías, ¿ya? En otras compañías y vienen a la compañía donde estaba uno trabajando, Recursos Humanos revisa todas estas cosas de tribunales, entonces te recomienda y te llega el listado, oye, Sergio, tú estabas contratando a 10 personas, de hecho esas 10 personas habían 2 que habían demandado a la empresa, así que por favor, no conviene contratarlo. Eso sucede muchas veces. ¿Pero y cómo saben, cómo levantan esa información? Sí. Es pública, pues la levantan por internet. La página web del Poder Judicial. Por el Sí. RUT nomás. Sí, la página web del Poder Judicial, sí, sí. Pero yo diría que la gente se ha ido empoderando cada día más y yo no digo que no tenga ningún problema, pero sí se ha ido abriendo bastante el tema. Oye, ¿algo más? Ajá, ¿Alguna mi otra consulta. Yo tengo una pregunta. Ya. Después. Dale, Jenny. Ajá. Lo que pasa es que cuando estaban hablando de desahucio, escrito del trabajador, recibí una llamada y la verdad es que no escuché esa partecita. ¿Es igual que cuando es por necesidad de la empresa? No, despido voy a volver a hacerlo con todo gusto. El Código del Trabajo en el artículo 161 establece 2 hipótesis. En el primer párrafo, que nosotros en derecho le llamamos inciso, en el primer párrafo, inciso primero, habla de necesidades de la empresa, y dice, el trabajador podrá ser despedido por necesidades de la empresa, tales como baja en la productividad, cambio en las condiciones del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el inciso segundo dice que los trabajadores podrán ser despedidos por desahucio escrito del empleador, y estos son los empleadores que son los gerentes, subgerentes, y en general los trabajadores que tengan a lo menos facultades generales de administración, y los trabajadores de exclusiva confianza. Es decir, establece por así decir, 2 hipótesis o 2 tipos de personas que pueden ser despedidas, que si bien están en un mismo artículo, son 2 causales distintas. Las del inciso segundo, estos trabajadores que tienen poderes generales de administración, basta aunque sean despedidos dice, señor, usted ha sido despedido por desahucio a contar de tal fecha. No necesita explicar nada más, no necesita el empleador explicar por qué te desahució, por qué te despidió. ¿Me entiendes? Ese trabajador tiene derecho a indemnización por año de servicio, pero no tiene derecho a demandarte por despido injustificado, porque el empleador no tiene por qué justificar. Lo que sí podría demandar ese trabajador es decir que el despido injustificado diciendo que sabe que en realidad yo no era de esos trabajadores del inciso segundo porque yo no tenía facultades generales de representación del empleador. Y en realidad yo estaba en los trabajadores del inciso primero y yo debía haber sido despedido por necesidades de la empresa y por lo tanto a mí me corresponde el recargo de los trabajadores que están en el inciso primero, que es el recargo del 30% de la indemnización. ¿Está claro? Perdón, que parece que se cortó un segundo. ¿Decías que el 30%? Del 30%, porque los trabajadores del inciso primero, las despidos por necesidades de la empresa general, esos trabajadores, el empleador debe justificar cuál es la necesidad de la empresa que invocó. Entonces, el trabajador que fue desahuciado y en realidad no era trabajador desahuciable, porque no era trabajador que tenía facultades generales de administración, ese trabajador puede demandar y decir, mi despido injustificado, porque yo no era desahuciable, yo era de los del inciso primero, así que venga para acá mi 30%. Ya, ahora sí entendí. Es que justo recibí la llamada cuando estaba en la explicación. Sí. Muchas gracias. Sí. Perdón que pregunte de vuelta, pero solo dentro de los 60 días, ¿no? ¿Perdón?
Solo dentro de los 60 días se puede hacer ese reclamo, eso no puede ser retroactivo. Olvídalo. Sí, 60. Bueno, me estoy enterando ahora. Olvídalo. 60 días hábiles contados desde la separación. O 90 si presentaste un reclamo a la inspección del trabajo. Dale, Benny. No, sí. Ya, lo dejo. Suéltalo, déjalo ir. Dale, Benny. Sí, voy, es que tengo sonido aquí de fondo. Una pregunta. Sí. Cuando, en el caso del mito, no sé, mito de cuando uno está con licencia médica, da lo mismo la razón, y dicen que no te pueden llamar para preguntarte cuándo vuelves, ¿cuándo se transforma? Porque obviamente el jefe, los compañeros te llaman de repente para saber cómo estás, pero ¿cuándo se traspasa la línea de que hablan de acoso, si es que existe? Ojo, esto para mí es un mito, no sé si es verdad. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que más de alguien le tiene que haber pasado que está con licencia y recibió, quizás se sintió un poco más presionado de lo normal. Sí, buena pregunta. Con la licencia hay miles de problemas en relación con eso. La licencia es un caso de suspensión de la relación laboral. Es decir, durante el periodo de licencia, tú no deberías por qué tener ninguna comunicación de orden laboral con la empresa, porque la licencia jurídicamente se suspende la relación laboral. Evidentemente que las empresas, los ejecutivos de cierto nivel son responsables, se preocupan, quieren saber qué es lo que está pasando y más o menos les interesa saber porque también tienen alguna interrogativa que va a pasar después de mi licencia, me estarán pensando despedir, etcétera. Más o menos quieren estar un poco informados. Pero otra cosa es que durante la licencia la empresa pretende que el trabajador tiene que seguir trabajando igual que antes y le quieren pedir determinada información porque ese trabajador es clave, porque ese trabajador sabe ciertas cosas que los demás no manejan, por distintas cosas. Se supone que la regla general es que el trabajador durante la licencia, como es una suspensión, no debería ejercer trabajo de carácter laboral. Ahora, ¿cuándo se produce un acoso? Cuando la empresa traspasa, evidentemente, lo que es proporcional, lo desproporcionado. Ahora, ¿quién define lo que es proporcionado o desproporcionado? Lo define un juez, pero antes de un juez lo define el sentido común. Si a ti todos los días te mandan 5 o 6 WhatsApp, ¿no es cierto? Bernardita, ¿dónde está el archivo Excel con los valores de tal cosa? Bernardita, ¿dónde está tal cosa? Bernardita, ya pues. Oye, Bernardita, no me lo mandé. Bernardita, durante un periodo, ¿no es cierto?, de 10, 15 días, etcétera, o mente WhatsApp, etcétera. Oye, está bueno que nos mande. Oye, es indispensable que... Oye, vamos a tener una reunión y quiero que estés presente. Cuando tú logras tener una cantidad, ¿no es cierto?, de antecedentes que esos son, eso ya pasa a ser una vulneración de tus derechos fundamentales y efectivamente están vulnerando el carácter de suspensión del contrato de trabajo. ¿Me entiendes? Es un buen tema porque además hay mucha gente que es despedida durante la licencia médica y mucha gente tiene el mito que los trabajadores con licencia médica no pueden ser despedidos. La verdad es que sí pueden ser despedidos con licencia médica. No sé si han escuchado el mito como que tienen fuero por licencia médica, la licencia médica no otorga fuero. Solo que se hace efectiva cuando llegas a trabajar de nuevo. Claro. Según algunos criterios, según otros, si te despiden por incumplimiento grave, tú despides y en el caso de necesidad de la empresa, el solo hecho que te despidan estando con licencia médica hace injustificado el despido. La tesis, por ejemplo, la tesis mayoritaria dice que el despido se suspende hasta que termine la licencia médica. Sí, sí. Que creo que es la correcta. Pero no es fuero, no es que no te puedan despedir con licencia médica. Oye, yo creo que tenía como 50.000 cosas más que comentarles. Por ejemplo, estaba hablando de las cláusulas de exclusividad, de las cláusulas de no competencia, de qué puede hacer un ejecutivo si puede desarrollar trabajos durante el tiempo, si puede hacer negocios. Las cláusulas de no compete son súper importantes, la cláusula de exclusividad. Después, ¿qué pasa con la jornada del artículo 22? Me faltó todo lo de la empresa todavía. ¿Y si hacemos otra, la otra semana?
Yo creo que está súper, no sé si a ustedes les parece interesante o si les parece una lata, y porque ustedes me tienen que evaluar. Si lo que estamos haciendo es una lata, Sí. de todas maneras. No, está bueno. Vamos a llegar con millones de preguntas. Otra. Sí, Oye, excelente. Que el está muy cerca, pues entonces el dolor es muy grande. Te vaya a llenar de clientes, weón. Pero, Es que ustedes tienen ¡Que pase el preguntas. teléfono! Matías, lee la pregunta. A ver, espérate. La pregunta dice, Sí, esa pregunta está buena. ¿qué cree Ramón que pasará con el home office? Porque dice, se visualizan algunos cambios para proteger, en el fondo, todo lo que es licencia, accidente del trabajo, las sacas de vuelta también. Hay un artículo hay un artículo que se está discutiendo mucho en Estados Unidos. Yo tengo harto contacto con estudios de abogados laborales americanos. Tengo dos de grandes amigos que están en los dos estudios. Tú sabes que en Estados Unidos los estudios de laborales son, el más grande tiene 1.600 abogados, el segundo tiene como 1.300, solo dedicado a derechos laborales. Y ellos están, ¿qué es lo que se está viendo hoy en día? ¿Hacia dónde van los estudios laborales? La robótica, un tema que los laboralistas no están estudiando en Chile, la robótica, la automatización, eso es lo que están estudiando hoy en día. Natalie Pierce, una amiga que es socia del estudio más grande laboral, ella se transformó y ahora es una de las expertas mundiales en derecho laboral de la robótica. Yo no tengo idea. Y Natalie está dedicando a este tema y parece que ahí viene el derecho laboral 2.0. Y del teletrabajo estoy diciendo, mire, el teletrabajo está engañando al trabajador. Es un engaño de las empresas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque resulta que antes tú tenías 3 lugares. Tenías tu lugar de trabajo, tenías tu casa y tenías tu lugar social. ¿No es cierto? Pero resulta que ahora con la panacea de que el teletrabajo es una maravilla, resulta que ahora tu lugar de trabajo es tu casa y tu lugar social. Y tú los estás pagando tú, porque resulta que la ley de teletrabajo dice que la empresa tiene que pagar los costos del teletrabajo, pero no te los paga todo, porque no te paga todo. Te paga un buen escritorio, te paga un lugar en la iluminación correcta, te paga todo eso. ¿Quién lo controla? ¿Va a controlar la Mutual? La Mutual tiene organismos capacitados para ver si los lugares de teletrabajo, que se supone que la ley dice que tiene que adecuarse, y mi amigo Fernando Arap, el gran subsecretario del Trabajo, ¿no es cierto?, que ha promocionado todo este tema, dice, tienen que cumplir con la legislación de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, están capacitados para que realmente todas las personas que teletrabajan tienen un lugar adecuado para poder desarrollar. Yo creo que la verdad de las cosas es que el teletrabajo no se puede abusar. Segundo, los desarrollos de ustedes, de las empresas, realmente va a ser una buena forma de desarrollar la forma de trabajar con los compañeros de trabajo, los equipos de trabajo, el desarrollo de las empresas. El caso mismo, yo como abogado, quiero desarrollar con nuevos clientes, etc. Yo puedo generar relaciones realmente de confianza si yo no me siento contigo a conversar cara a cara. Solamente conferencias por Zoom, sí, uno puede resultar muy simpático, puede demostrar sus habilidades. Yo con el tiempo tengo mi experiencia, tengo mi currículum y todo, pero la verdad es que el café, la conversación directa, eso yo creo que el ser humano no va a poder reemplazar nunca. Entonces, yo creo que el punto del teletrabajo es súper interesante, pero te está trasladando algún costo que la empresa tenía que pagar y ese costo lo va a asumir el trabajador. Eso ya se está estudiando en Estados Unidos. La ley de teletrabajo no está trasladando todos los costos realmente no se lo está haciendo cobrar a la empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la empresa? Que cuando decimos estamos haciendo anexo de teletrabajo, le ponemos un bono de 15 lucas, bono de teletrabajo de 15 lucas, promediando más o menos entre lo que gasta en la casa ¿no es cierto?, el internet, del teléfono, etc. Bueno, pero ¿y el escritorio? ¿Y la silla? ¿Y la iluminación? ¿El baño? Etcétera. El café. Tienes que tú hacer el café, porque la gente toma café, pues la gente quiere comerse una galletita, y el almuerzo, la colación, pregunta que te hacen ahora las empresas, ¿le vamos a pagar la asignación de colación y de movilización? La de movilización yo creo que no, pero la de colación claramente, mi opinión que le he dado a las empresas, ¿tiene que pagar la asignación de colación? ¿Por qué no la pagan la asignación de colación? Es que ahora no hay casino. Bueno, ¿y la comida por qué ahora? Las cuentas de supermercado en Estados Unidos con la teletrabajo han subido.
¿o no? Calculen ustedes si han subido las cuentas con el teletrabajo. A mí el supermercado me subió mucho. La de mi casa también subió, Ramón. ¿Ah? La de mi casa también subió la cuenta del supermercado. Ya, ¿y por qué tiene, claro, ¿y por qué tiene que pagarlo eso el trabajador? Así que cuidado con el teletrabajo. Lo están vendiendo como la gran panacea. Además, el tiempo de conexión. Dice que tiene que haber 12 horas de tiempo mínimo de conexión y que tiene que controlarlo y fiscalizarlo y todo. Las pinzas. El tiempo de control, el sistema de control. ¿Cuántas empresas en Chile tienen un buen sistema de control a través del teletrabajo? Las pymes no lo tienen. Usted quiere hacer una empresa después de una pyme. Van a tener plata y tiempo, son caras esas cosas. Mira, son caras. Yo a todos les digo, hagan jornada de 22. Si el teletrabajo, Ramón, migra a un valor por hora, ahí se van a chantar todos, cuando empecemos a cobrar por hora. Exacto. ¿Cachai? Ahí la empresa ya no va a querer que trabajes más de 6-7 horas diarias. Así es. Así es. Entonces, bueno, los accidentes del trabajo, ¿cómo se van a definir? Porque cómo una empresa va a tener que gastar y tener que establecer cómo va a controlar la situación del lugar de trabajo. Los accidentes en el lugar son enormes, entonces, ¿cómo lo va a controlar? No, oye, buenísimo. Buenísimo. Oye, yo tengo muchas cosas, ideas y cosas que les quería plantear. El tema de las cláusulas de no competencia, que son súper importantes, las cláusulas de exclusividad. Ustedes durante el tiempo que trabajen, los ejecutivos pueden tener otros negocios, hasta qué punto pueden desarrollar cuáles negocios, cómo tienen que estar en los contratos, preocuparse, cómo tienen que regularse, qué giros tienen que establecer, son cosas que hay que preocuparse. Y la segunda parte que era si quiero ser emprendedor. ¿Te parece, Ramón, que hagamos el BIS la próxima semana y así le podemos dedicar una horita y media? ¿Feliz? ¿Ya? Me pongo de acuerdo contigo en el horario. Ahora deja tu teléfono descolgado porque yo creo que va a reventar en los próximos media hora. No, feliz. Súper interesado. Mejor que comparte el mail. Mejor que comparte el mail. Sí, ningún problema. Así regula la comunicación. Yo les mando el contacto de todas maneras, pero oye, no me había pasado nunca en 4 años, Ramón, que generara tanto efervescencia algo y tuviéramos que hacer una segunda reunión seguida, así que va bien la cosa. Yo creo que efectivamente uno está muy en pelota acá en estos temas. Hay que irse con cuidado, tampoco envalentonarse tanto, porque esto no es chiste, no es llegar y sacar ideas y ponerse a hacerle cera en el fondo. Lógico. Uno tiene que ser responsable y evidentemente que los medios legales están siempre disponibles para cualquier persona cuando corresponden. Y hay gente que trata de abusar de estas cosas para tratar de conseguir de mala manera algo, porque además muchos abogados han generado un incentivo perverso en esto, porque te cobran un porcentaje entonces tú no tenés nada que perder. Y eso también es súper perverso para el sistema. Y una cosa, un comentario, Matías, en pos del orador, y como ex estudiante de Derecho, es que es muy claro cómo nos explica las cosas, porque muchas veces los abogados y sobre todo los laboralistas, cuando uno les hace consultas, son tan técnicos o utilizan términos tan jurídicos, que al final terminás sin escucharlos porque no entendés nada de lo que te están diciendo. Me parece que hoy lo que pasó fue que era muy clara Muchas gracias. Muchas gracias. Y por eso lo digo como ex estudiante de Derecho. Gracias. Es que me pareció súper interesante porque en el fondo estamos despejando dudas y es verdad lo que tú dices, los abogados por ejemplo, están incentivando ahora que está el periodo de pandemia, que ustedes han visto el tema con la ley de protección al empleo, que hay muchos temas. Yo he visto cómo los abogados, sobre todo abogados trabajadores, están incentivando a demandar, y la verdad es que uno tiene que ser súper cauteloso porque nos están abundando los trabajos, entonces hay que ser cuidadosos. Yo creo que en este periodo hay que cuidar el trabajo. Es súper bueno que hagamos estas reuniones, que compartamos. Tenemos que ser optimistas, que Chile va a salir adelante, que nosotros vamos a salir adelante, que vamos a hacer cosas interesantes. Nosotros somos un país de gente inteligente, tenemos
un país muy abierto, ha llegado mucha gente de todos países a aportar a este país. Yo soy optimista, con todo el problema yo soy optimista y tenemos que mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante y crear país, pensar que tenemos que hacer las cosas bien, como tú dices, Matías, también pensar que hay cosas que ya no tenemos que aceptar. Nosotros como estamos en cargo, ustedes en cargo, futuro en cargo ejecutivo, algunos van a emprender, yo estoy en temas, como abogado, ya hay cosas que no tenemos que aceptar. Hay cosas que no tenemos que aceptar y a nivel, nosotros, ustedes mismos el día de mañana, cuando vean problemas, vean temas de acoso laboral, ustedes decir, ¿sabe qué? Oye, párale, estas cosas no deben ser permitidas, estamos en un país en el cual nosotros estamos mirando, queremos ser mejores, ya no vamos a aceptar ciertas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que ir mejorando nuestro estándar. No solamente todo es plata, sino que también calidad en la empresa. Efectivamente, y recuerden que estas son charlas educativas, informativas, no revolucionadoras. Así que genial, Ramón, yo te quiero agradecer un montón porque de verdad que aprendimos muchísimo, pudimos despejar varias dudas y yo creo que la próxima sesión nos va a servir y también probablemente nos pille el tiempo porque salen un montón de temas al respecto. Así que te vamos a tener de panelista permanente acá. No, feliz, a mí me entretiene cualquier cantidad y en este periodo es súper importante acompañar y para mí es una linda ventana. De todas maneras, un millón Muchas de gracias. gracias. Nos ponemos de acuerdo nosotros después por interno y saludo a toda la gente, le agradezco mucho Gracias, Ramón. la asistencia. Gracias, que estén bien, cuídense. Gracias, Ramón. Chao.